Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y que a veces genera debate, ¿no? Dentro del cristianismo, el uso de imágenes sagradas. Tenemos un análisis bíblico-teológico muy interesante que defiende su uso. Y bueno, vamos a explorar sus argumentos. Es que de entrada la tensión está ahí. Por un lado, el Antiguo Testamento, que parece decir Dios es invisible, nada de imágenes. Pero claro, luego llega el Nuevo Testamento y te habla de un Dios que se hizo carne, que tuvo un rostro. Entonces, ¿cómo encaja esto? Es una pregunta con siglos de historia, la verdad. Exacto. Y lo interesante de este material es que sitúa el debate no tanto en si el arte sí o el arte no, sino en cómo entendemos que Dios se revela. El argumento central y es potente es, si Dios mismo eligió hacerse visible, ¿cómo va a estar mal representarlo? Esa es la idea que, digamos, le da la vuelta a la tortilla. Pues me gusta ese enfoque. Suena a que vamos a tener que darle una vuelta a algunas ideas. Así que, venga, nuestra misión hoy es entender bien esos fundamentos, los bíblicos y los teológicos, que apoyan el uso de imágenes, sobre todo pensando en la encarnación, tal como lo explica este análisis. Vamos a ello. Empecemos por el principio, casi siempre se empieza por aquí, el famoso mandamiento de Éxodo 20. No te harás imagen, no te postrarás ante ellas ni las adorarás. Leído así de sopetón, suena a prohibición total y absoluta, ¿verdad? Totalmente. Sacado de contexto dices, pues ya está, tema zanjado. Pero el análisis insiste mucho, y creo que con razón, en que el contexto lo es todo. Hay que pensar dónde estaba Israel, ¿no? Rodeado de pueblos donde la estatua era el Dios, literalmente. Se confundía el símbolo con lo simbolizado. Claro. Entonces, este precepto lo que buscaba era proteger algo súper novedoso. La fe en un Dios único, trascendente, creador. No una criatura más. Evitar eso que dice Pablo en Romanos, que también se cita. Adorarlo creado en vez de al creador. Así que la idea no es tanto condenar el arte porque sí, sino poner una barrera contra la idolatría de los vecinos, ¿entiendes? Entendido. Proteger la idea misma de Dios. Pero aquí es donde, según el análisis, la cosa se aclara o se complica, según como lo mires. Porque resulta que el mismo Antiguo Testamento, después de prohibir, da órdenes explícitas de Dios para crear imágenes. Y para el culto. Eso sí que llama la atención. Es que ese es un punto crucial. Desmonta la idea de prohibición absoluta. El texto destaca 3 ejemplos muy claros. Primero, y quizás el más fuerte, los 2 querubines de oro, encima del Arca de la Alianza, en el lugar más sagrado, el Sancta Sanctorum, ahí donde se manifestaba la presencia divina. Imágenes en el corazón mismo del culto. Eso está en Éxodo 25. Vaya. Segundo, la serpiente de bronce. Dios le dice a Moisés, levanta esta serpiente en un estandarte, y el que la mire, se cura. Una imagen como instrumento de salvación de Dios. Eso está en Números 21. Sí, lo recuerdo. Y tercero, el templo de Salomón, que estaba, según Reyes, lleno de tallas, querubines, palmeras, flores, y se describe como algo glorioso, parte de la belleza del templo dedicado a Dios, sin ninguna crítica. O sea que tenemos la prohibición y, a la vez, órdenes de hacer imágenes sagradas. Entonces, ¿cómo se come esto? ¿Cuál es la conclusión que saca el análisis? Pues la conclusión es bastante lógica. La prohibición se dirige al uso idolátrico. Es decir, a fabricar ídolos para darles el culto que solo es de Dios, o para representar dioses falsos. Pero, cuando las imágenes las manda Dios, o se usan bien para apuntar hacia Él, para recordar lo que ha hecho, o para simbolizar su presencia, como los querubines, pues no solo no van contra la fe, sino que pueden ser una forma de expresarla. Son como señales, ¿sabes? No sustitutos de Dios. Vale, pillo la distinción. Ídolos versus signos. Pero entonces, claro, llega el Nuevo Testamento y, según este análisis, aquí es donde todo cambia de nivel con la encarnación. Se presenta casi como el argumento definitivo. Cita Juan 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es invisible, el que no se podía representar porque nadie le había visto la cara, ahora tiene cara, tiene cuerpo, se le puede ver, oír, tocar. La prohibición de Éxodo tenía todo el sentido mientras Dios era, digamos, radicalmente invisible. Pero ¿qué pasa cuando Dios mismo decide hacerse visible? Pues la situación cambia por completo. Por eso San Pablo dice algo tan potente en Colosenses 1:15, que también recorre el texto.
Cristo es la imagen e icon del Dios invisible. Y esa palabra griega, eikon, que es la misma raíz de ícono, ¿no? La conexión parece, vamos, directa. Efectivamente, no es casualidad, claro. Si Cristo mismo es la imagen, la icon visible de Dios, entonces hacer una imagen de Cristo, una pintura, una escultura, ya no es intentar representar lo irrepresentable, ni fabricar un ídolo. Es, en cierto modo, remitir a la imagen que Dios mismo nos ha dado. Es como una consecuencia lógica de creer en la encarnación. Y esto es justo lo que defendió el famoso Segundo Concilio de Nicea, en el año 787, contra los iconoclastas, los que querían destruir todas las imágenes. Ese concilio fue clave, sí. ¿Y qué principio estableció para, digamos, zanjar el debate? Pues definió algo que sigue siendo fundamental para católicos y ortodoxos, y que el análisis cita tal cual. El honor tributado a la imagen se dirige al prototipo. Quien venera la imagen, venera en ella la persona representada. Es una fórmula genial por lo precisa que es. A ver, explícame eso un poco más. Significa que el resquetro, el cariño, el honor, no se queda en el objeto material, la madera, la pintura, sino que lo atraviesa y va dirigido a la persona real que representa, a Cristo, a María, a un santo. Las imágenes funcionan como un puente, no como un final de trayecto. Y en ese sentido, se convierten también en una especie de lección continua sobre la encarnación. Nos recuerdan que nuestra fe no es solo una idea abstracta, sino que trata de un Dios que se metió en nuestra historia de forma muy concreta, muy visible. Eso me lleva a otra distinción que según el análisis es súper importante y a menudo se confunde. La diferencia entre venerar y adorar. Porque parece que muchas críticas vienen de ahí, ¿no? De pensar que la gente está adorando la estatua. Sin duda alguna. Y aclarar esto es básico. El texto lo deja muy claro. Hay que distinguir entre adoración, que en griego es latría, y veneración, que es dulia. La adoración, el culto supremo, la entrega total. Eso solo y exclusivamente a Dios. Punto. Adorar cualquier otra cosa o persona es idolatría, sin más. Vale. En cambio, la veneración es un tipo de honor, de respeto profundo, que sí se puede dirigir a personas o realidades que reflejan de manera especial la santidad de Dios. Los ejemplos típicos: los santos, los ángeles, y por extensión, las imágenes que lo representan o que representan a Cristo. Es un honor relativo, que remite a Dios. Y supongo que el análisis busca también apoyo bíblico para esta idea de venerar sin adorar, para que no parezca un invento de después, ¿no? Correcto. Menciona varios casos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando los hermanos de José se postran ante él en Egipto. Es un gesto de respeto, de reconocimiento de su autoridad, no de adoración. Claro. O la reverencia tan grande que tenían los israelitas ante el Arca de la Alianza. Se postraban ante ella, como hace Josué en su libro. Pero nadie pensaba que estaban adorando la caja de madera y oro. Era el símbolo de la presencia de Dios. Entiendo. O incluso Jesús, que critica la hipocresía de los fariseos, pero no critica el hecho en sí de que honrasen las tumbas de los profetas. Así que, gestos como inclinarse ante una imagen, besarla, ponerle flores, encender una vela, se entienden dentro de esta lógica de la veneración. Son homenajes al prototipo, a quien representa, no adoración del objeto. La idolatría es dar a la criatura lo que solo es del Creador. La veneración es honrar al Creador a través de sus obras o de los signos que nos llevan a Él. Queda clara la distinción, sí. Y además de esta defensa más teológica, basada en la encarnación y en distinguir adoración y veneración, el análisis también habla de otro papel importante de las imágenes, su función como ayuda para recordar y para enseñar. Efectivamente. Se conecta con esa idea bíblica, que está por ejemplo en Deuteronomio, de tener las palabras de Dios como señal en tu mano y como recordatorio entre tus ojos. Las imágenes sagradas funcionarían de forma parecida, como un recordatorio visual constante. Ajá. Te recuerdan las verdades de la fe, la historia de la salvación, la vida de Cristo, la de los santos. Y aquí es donde encaja esa frase tan famosa del Papa San Gregorio Magno, de finales del siglo VI, que recoge el texto: la pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer. Ah, la famosa idea de las imágenes como la Biblia de los pobres o de los analfabetos, que tuvo un impacto brutal en la historia del arte y de la catequesis durante siglos, claro. Exactamente.
Piensa que durante gran parte de la historia la mayoría de la gente no sabía leer. El arte sacro, pinturas, esculturas, las vidrieras de las catedrales, era una vía fundamental para conocer y meditar los relatos bíblicos, la vida de los santos, ayudan a contemplar, a recordar, a conectar emocionalmente con los misterios de la fe. No sustituyen la palabra ni la enseñanza, pero son un medio pedagógico muy potente. Un instrumento, eso sí, no un fin en sí mismo. Y todavía hay, digamos, una capa más profunda en la argumentación teológica que presenta el análisis. Tiene que ver con cómo valora el cristianismo la materia, el mundo creado. Ya ves del Génesis, se nos dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, ¿no? Incluida la realidad material. Sí. Pues bien, esta bondad de la materia recibe su confirmación total, según esta visión, en la encarnación. Dios mismo asume un cuerpo material. Si Dios no tuvo problema en usar la materia, la carne humana, para revelarse y salvarnos, entonces la materia, la madera, el lienzo, el pigmento, la piedra, puede ser portadora de lo sagrado, puede ser vehículo de la gracia. Claro, tiene sentido. Rechazar radicalmente cualquier uso de elementos materiales en el culto, argumenta el texto citando a padres de la Iglesia como San Juan Damasceno, podría rozar una especie de desprecio por la creación. Casi un dualismo, ¿sabes?, que separa radicalmente espíritu y materia. El cristianismo, en cambio, es fundamentalmente sacramental. Cree que Dios actúa a través de signos visibles, materiales. Los iconos en Oriente, por ejemplo, se ven como ventanas a lo divino, no como muros. Esa idea de la materia redimida, que puede mediar lo espiritual, es muy potente y conecta con lo que decíamos al principio de la encarnación, claro. Y esto nos lleva ya casi al presente. El análisis tiene una parte final que reflexiona sobre cómo dialoga esta visión hoy con otras ramas del cristianismo, sobre todo algunas protestantes, que todavía ven con recelo el tema de las imágenes por el peligro de idolatría. Sí, se plantea que la raíz de la diferencia está en cómo se interpreta la relación entre lo visible y lo invisible después de Cristo. Una perspectiva tiende a enfatizar la trascendencia de Dios y el peligro de que lo visible nos distraiga o se convierta en ídolo. La otra perspectiva, la que defiende el texto, católica y ortodoxa, subraya que, justamente por la encarnación, lo visible puede ser huella y camino hacia el invisible. Argumenta que el rechazo a las imágenes, la iconoclasia, sea antigua o moderna, nace en el fondo de no llevar hasta el final las consecuencias de ese hecho, increíble, que Dios quiso tener un rostro visible. Incluso llega a hablar de un iconoclasmo moderno, que no es tanto el de romper estatuas, sino algo más sutil, como perder la capacidad de ver lo sagrado en el mundo visible. En medio de una cultura que nos bombardea con imágenes, pero muchas veces imágenes vacías, ¿no?, superficiales, que no apuntan a nada más allá. Exacto. Y en esa línea cita una frase muy buena del entonces cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI: la ausencia total de imágenes no es compatible con la fe en la encarnación de Dios. Dios ha actuado en la historia y ha entrado en nuestro mundo sensible, de forma que éste puede hacerse transparente para él. Viene a decir que un cristianismo sin imágenes corre el riesgo de volverse abstracto, como desencarnado. Entiendo. El reto no sería elegir, o palabra o imagen, sino ver cómo se integran, cómo las dos, cada una a su manera, nos ayudan a acercarnos al misterio de Dios que se reveló en Cristo. Bueno, pues hemos recorrido bastante camino, ¿eh? Hemos visto cómo este análisis reinterpreta el mandamiento contra las imágenes, viendo su contexto y las propias acciones de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos profundizado en por qué la encarnación es el punto de inflexión total. Hemos aclarado esa distinción clave entre adorar solo a Dios y venerar, honrar lo que nos lleva a Dios. Y también hemos visto el valor de las imágenes como recordatorio y enseñanza. Así es. La conclusión principal que se desprende de esta fuente es que, desde esta perspectiva teológica, la práctica de usar y venerar imágenes sagradas no es una desviación de la Biblia, sino que brota de su misma culminación, la fe en un Dios que, siendo invisible, eligió hacerse visible en Jesús. Y renunciar a esa dimensión visible, según este análisis, sería empobrecer la propia fe. Y para terminar, el texto nos deja con esa idea de la misión de la Iglesia de seguir defendiendo la visibilidad de Dios. Y me hace pensar, quizá una pregunta para darle una vuelta después de esta conversación.
Si aceptamos esta idea de que la encarnación valida que lo material puede ser vehículo de lo espiritual, que Dios actúa a través de lo visible, ¿cómo se traduce eso hoy? Más allá del arte religioso clásico, ¿dónde encontramos o cómo podemos cultivar hoy esa visibilidad de lo divino en nuestro mundo que es tan material y a la vez tan digital? ¿De qué nuevas formas se manifiesta hoy el verbo hecho visible? ¿En nuestra cultura, en las relaciones, en la tecnología incluso? Es una pregunta excelente y muy pertinente. Abre la puerta a conectar toda esta reflexión, que es histórica y teológica, con nuestra experiencia de hoy y los retos que tenemos. Definitivamente, algo sobre lo que seguir pensando.